Bueno, gente, vamos a ver a Carlos Rucauf poniéndole los puntos a Pamela David y todos sus panelistas que no entienden absolutamente nada a 3 años del gobierno de Javier Milei. Vamos a verlo porque está muy bueno el video. Yo también te bajo la inflación si piso el presupuesto, si le saco los medicamentos a los jubilados. ¿Pisarle los saberes a los jubilados es una decisión inteligente? Habría que preguntarle a Cristina Fernández de Kirchner, nadie se los pisó como ella. Y lo que dice Villarroel, cuando ella dice, ¿por qué no le cortan a los servicios de inteligencia? ¿Por qué le cortan a los jubilados? ¿No dice una gran verdad? Dice una gran pavada. ¿Por Como cuáles dice, son las prioridades? la prioridad es hablar con el presidente en privado y decirle, estos son los caminos. ¿No es al revés? ¿Qué estás viendo del vínculo o del no vínculo ahora entre Milei y Villarroel? Primero, no es de ahora. Es cierto. En el momento en que la vicepresidente visita a Isabel Perón, Sí. le lleva un homenaje del Día de la Lealtad, comienza la carrera de la peronización de Victoria Villarroel. Ella, que vivió defendiendo el golpe militar, termina visitando a la que fue la víctima y luego termina ahora del lado del kirchnerismo, que son los herederos no de Perón, sino de los montoneros. ¿Está O sea, para vos, peronizada, sí. Victoria? Y está buscando ese espacio, claramente. Todo lo que hace es acercarse, hablando de seducción, cada presencia de Mayán y ella en los medios de comunicación es una tarea de mutua seducción. Hay importantes dirigentes del espacio ortodoxo del peronismo que ya hablan con ella, o con quien está cerca de ella. Están armando para el 27 una fórmula para enfrentar al presidente y eso es lo que hace que el presidente Pero reaccione. Carlos, ¿en qué momento se rompió tanto ese vínculo? Porque ella también lo ayudó a Javier Milei a llegar. Ella era a la parte presidencia. cuerda. ¿En qué momento? ¿O nunca hubo? ¿O nunca la hubo? fórmula. Yo no no. conozco esa vida interna, yo no he transitado nunca por ese espacio, así que no lo sé. Yo como observador, mi sensación es que ella tiene un pensamiento muy distinto al del presidente en materia estratégica, porque si no, no hubiera boicoteado el plan de estabilidad actual y hubiera buscado que siga creciendo la inflación. Y lo que dice Villarroel, yo me niego a solamente decir si es del peronismo o no peronismo, son personas. Ella tiene Claro, hoy obvio. una herramienta, un arma que es escribir en una red social y que se divulgue. Claro. Cuando ella dice, ¿por qué no le cortan a los servicios de inteligencia? ¿Por qué le cortan a los jubilados? ¿No dice una gran verdad? Dice una gran pavada, ¿Por porque qué? vos imaginate la proporción de la que estamos hablando No sé, en materia ¿cuál es? económica, claro. Estamos hablando de una proporción de 10-1 en costo fiscal. Entonces vos podés decirle al presidente, Pero como ¿cuáles son las prioridades? la prioridad es hablar con el presidente en privado y decirle, estos son los caminos y esto es lo que ella ¿Y siempre ha por qué no hablan evitado. en privado? Porque ella siempre ha evitado ¿No es eso. al revés? ¿No No. es que no lo dejan? Pero- Bueno, en Pero todo Milei- caso, pero perdón, el porque cerrado Carlos- no es Milei. la somos, pelea- somos la pelea- opinadores de una realidad que no conocemos. Pero ¿no es eso? ¿No es el destrato? El No, a mí me destrato parece- se ve del lado de Javier Sí, Milei. pero no se corta el a diálogo Villarroel. cuando a ella no le dan el Ministerio de Seguridad, que ella lo había pedido, y el Ministerio de Justicia, que supuestamente se lo habían prometido. ¿Se lo Yo me habían acuerdo que Milei en prometido o no? campaña he estado en programa donde fue Milei, y yo estaba sentado en esa mesa, estaba Villarroel y Milei. Y la pregunta era, ¿seguridad ella? Yo no sé. Entonces, supuestamente no fue esa la promesa, que ella se quedó con las manos Ahí vacías, se se lo dieron a pelearon. Bullrich, y ahí empieza el enojo, empieza todo. Este es un país presidencialista y el gabinete lo arma el presidente. Efectivamente parece haber habido esa promesa, no la cumplió. Pero esto es como si la señora te dice a vos que vas a empezar desde mañana a ser el mejor cronista de este canal Sí. y luego no te dan ese espacio. ¿Te vas o te quedás y aceptás sé, el pero me espacio que enojo. tenés? Ah, bueno, bancátela, viejo. Bueno, pero por ahí me o te voy. vas o Bueno, pero si aceptás. la promesa es que yo te ayudo a ganar, porque Victoria Villarroel lo ayudó a ganar, Yo no porque creo. Milei en una de las áreas más sensibles, que es la seguridad, No es siga lo que siendo- piensa el gobierno. Sigue haciendo agua. El gobierno no piensa que Villarruel le haya sumado votos. Es una opinión mía, No, Está bien, está bien. Milei gana la elección, no tengo dudas, pero ella lo ayudaba en cada entrevista que iba. Al menos en la imagen Vos pública le lo preguntás suavizaba sobre mucho, seguridad a lo Milei y no, humanizaba. no tiene ni idea. Yo Yo no no lo lo critico dudo. por eso. Digo, está bien que se ocupe de la economía, pero Yo no lo sinceramente dudo. sin Bullrich ahí no sé cómo hacía. No sé, la verdad que no sé la historia, Pero tengo un problema entre es ellas. un poquito raro cuando el presidente habla sobre una traidora en una conferencia, ante digamos, como presidente hablando, ¿no?, del Congreso, y hay una traidora también. Es raro, ¿no?, los términos en los que está la relaciones política definiéndose O tal vez a sí no sabemos misma. algo. Bueno, eso es una posibilidad, que no sepamos algo, pero la otra es la realidad. Las relaciones entre el presidente y vice en la Sí. Argentina no han sido muy normales. Vos fíjate que desde 1937 al 2007, el único que terminó el mandato de vicepresidente fui yo.
70 años. Sí, Raro. sí. ¿Y qué? Pero ¿El ego? entonces, Ahí, ¿por qué? ¿es ¿Qué pasa ego? ahí en el medio? En La donde... última imagen que se los ve bien es la que estábamos viendo recién en pantalla en el tanque, ¿no? Sí. Después. Pero Sí. ¿qué pasa en los Extraño. vínculos, Carlos, entre un presidente y un vice? ¿Los vices tienen ganas de ser presidentes? Porque lo que se le está planteando a Villarruel es que quiere hacer una alianza con el peronismo para tomar el poder en 2027. Bueno, lo primero que yo creo que se ha sospechado es que quería tomar el poder antes de la mano de un juicio político, que fue lo que Mayans desde el primer día planteó, no hoy, desde el primer día. Pero la verdad que yo lo que creo que todo el mundo tiene derecho en el momento oportuno a presentar una candidatura. Me parece que en este momento, que es un momento tan complicado para la Argentina, donde recién estamos saliendo de una inflación galopante, lo que hay que hacer es tratar de trabajar lo más juntos posible. Pero bueno, yo soy un opinator en esto como ustedes. ¿Sabés qué, Carlos? Te escucho y un poco me retrotraigo a la serie otra vez. Ojalá la veas, porque al menos es muy caricaturesca, pero a mí algo que me sorprendió fue el vínculo que termina habiendo entre Menem y Cavallo, cuando después del plan de convertibilidad, empiezan entre ellos roces, pero solamente por la cuestión, por el ego, por la cuestión de popularidad, por la cuestión de fama, digamos, ¿no? No. Y de, ¿Quién se va a llevar los méritos? pero ¿quién no se se- lleva los méritos, las laureles. tapas de los diarios Sí, y pero lo no hace quedar a solamente Menem? eso. Para que te quiero preguntar esto, que como que Menem no tenía ni idea de economía, pero ni idea. Él solo le gustaba la joda, el protagonismo Eso de que- y la gestión de Era la muy popularidad, inteligente. digamos. No, eso Gustavo Escobar no es así. Fue un presidente espectacular. Mirá, cada ministro lo elegía por su capacidad. ¿Se rodeaba de Tuvo- los mejores? Para mí tuvo el mejor canciller de la historia argentina, Guido Di Tello, un tipo espectacular. Me acuerdo un día viene y me dice, yo quisiera que me digas la opinión sobre un embajador. Y le digo, sí, presidente. Y digo, ¿cómo se llama? Me dice, Cormillot. No, le digo, no, Cormillot es un médico dietista, amigo mío. Sacó un papel y me dice, Camilión. Ah, le digo, es un embajador espectacular, es un tipo pero es un tipo muy difícil de conducir. Y la respuesta fue, yo quiero los mejores, yo Claro. conduzco a todos, si no, no te hubiera llamado. Él tenía un gabinete que trabajaba muy bien, tenía un tipo espectacular al lado de él que era Eduardo Bauzá, uno de esos tipos que todo presidente le saca la lotería cuando encuentra una persona de Corax ese nivel. también en su momento. Claro, pero Coras y yo éramos otra cosa. Claro. Éramos operadores de Bauzá. Un día me dijo a mí un miembro de mi gobierno, de mi gabinete, pero dice, Bauzá es secretario general y vos sos ministro, ¿por qué haces lo que él dice? Le digo, porque él es Menem. Claro. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que el tema con Cavallo es un tema de varias etapas. Primero, Cavallo fue elegido por Menem para ser su ministro de Relaciones Exteriores. Cuando yo fui embajador en Italia, mi ministro era Mingo. El comienzo del gobierno de Menem es un comienzo tumultuoso porque él también tiene hiper como las que recibió de Alfonsín. Sí. No es como ahora que lo primero que hace Milei es bajar el gasto público. Nuestra tendencia era seguir con el gasto público. Entonces tiene dos hiper. Y Cavallo le planteó un plan de estabilidad. Un plan de estabilidad que necesitaba previamente una operación sucia del ministro que estaba, Herman González, que fue el plan Bonex, que tampoco ahora se hizo. Entonces, después de eso, Mingo recibe una realidad distinta. Pero, Y privatizar. bueno, eso fue fundamental porque si no hay caja no puedes hacer todo esto. Pero déjame que te diga una cosa. Cavallo está vivo, así que lo puede contar. Cuando lo llama de la Rúa para ser ministro, me llama, me lo comenta y le digo, Mingo, vos sos un ministro para tener un jefe. Y de la Rúa no es Menem. Por eso después, digamos, la personalidad de Cavallo, que es un tipo muy inteligente. ¿Es irascible? Porque así Por lo muestra momentos. la serie del 2001 y también la serie de Menem más edulcoradamente, porque es muy edulcorada. Sí, sí. No es un documental, hay que decirlo, es No, ficcionado. Lo muestran Claro, como una es estratega. una muy buena acotación. Una estratega que hay que recordar que aún hoy tiene personas que influyen en la economía actual. O sea, sus segundos y terceros siguen influyendo en esta economía, pero tenía un carácter así que se brotaba. A veces sí, a veces no. En general era un tipo que trabajaba todo el tiempo, muy trabajador. Pero de repente cuando vos le llevabas la contra, teníamos discusiones muy fuertes. Casi todas las tenía conmigo y con Bauzá porque él se reunía los miércoles con el presidente, el lunes lo barajábamos nosotros y discutíamos lo que iba a plantear en la semana. Uno, las dos cosas.
porque lo citan en la serie y está pasando ahora. ¿Pisarle los saberes a los jubilados es una decisión inteligente? Habría que preguntarle a Cristina Fernández de Kirchner, nadie se los pisó como ella. Pero hablo en este No, digo contexto porque, y hoy. no, Está como bien, ahora el hablamos del kirchnerismo se 82% rasga las móvil. vestiduras, No, el está último año del gobierno de Cristina Fernández y su pelele presidente, perdieron los jubilados 23% de ingresos sobre el crecimiento Y de ahora la inflación. perdieron 30 en un año. Por eso digo este contexto que es complejo. Yo lo que digo es, claramente los Igual jubilados tienen escenarios son derecho a todos más. diferentes, Sí. ¿no? Los jubilados tienen derecho a más, lo que no hay derecho es romper el plan antiinflacionario. Entonces, me parece que está absolutamente claro para todos nosotros que los jubilados tienen que ganar más. El problema es que tienen que ganar más sin inflación. Pero ser un fighter, ¿no te desgasta con la sociedad? Porque te digo, Carlos, vi la semana pasada al menos 2 sondeos donde empieza a haber cierto agotamiento de un sector de la sociedad a las formas, los modos y cómo aplica esos modos a la política, Milei. La pregunta central es, ¿cuál es la alternativa a estos modos? ¿Cristina Fernández de Kirchner? Pero si está Cristina. presa, Carlos, si Sí, ya no por es eso una mismo. jugadora. Claro, es un Digo, problema. la otra, la Esa es contracara una a los visión. modos, está bien, entiendo que es una líder y que maneja mucha gente, pero la otra cara a los modos son otros modos. Por que por supuesto. ahí nos definen un poco más como sociedad, me parece, porque además es esto que hablamos, que es cómo se derrama también esa forma de dirigirnos, que nos estábamos dirigiendo no solo ya al presidente, los diputados, los senadores, nosotros, entre Socialmente. nosotros, digo, es como retensa no sé, la personalidad que ha tomado la política como juego. Otros modos, Bien, eso podría ser una comparación con mi Sí. señora. sí. Entonces digo, entiendo perfectamente los argumentos. Lo que te digo es que frente a él está solamente ella. ¿Por qué? Porque cuando la condenan, le sacan la libertad, pero le dan la lapicera. Y en todo el kirchnerismo nadie entiende que haya otra jefa que ella, Claro. salvo algunos que le mienten a Kicillof y que ahora están negociando con Cristina los concejales en sus distritos y también lo están negociando con la Libertad Avanza. Porque un intendente lo primero que quiere es conservar su Consejo Deliberante para poder gobernar. Entonces, a mí lo que me parece es que quien quiere enfrentar en el futuro a Milei va a tener que tener un proyecto nuevo, no un proyecto hacia atrás. ¿Sin el Le peronismo? traslado- Perdón, ¿sin el peronismo? No, el peronismo no va a desaparecer, va ¿Cómo va a mutando. desaparecer? No, porque digo, puede resucitar. El radicalismo parece sepultado, da la sensación, si no se, No, se reconvierte. perdóname que te interrumpa en esto. El radicalismo tiene grandes gobernadores. Grandes gobernadores. Sí, esto es un tema muy importante. No tiene dirigente nacional aún, pero tiene grandes gobernadores. En el caso del espacio que alguna vez yo transité, está absolutamente fracturado. Ustedes van a ver en estos días la aparición de un espacio del medio, un espacio de peronismo ortodoxo, que otra vez tiene el peronismo cordobesista Sí, Chiaretti, Chiaretti. Randazzo. Chiaretti, y el gobernador. Manes, Y el gobernador. Eso. Y el gobernador, porque no alcanza Llora. con un líder. Sí, Hay un gobernador atrás. sí. Ellos van a armar en provincia de Buenos Aires, en las 8 secciones electorales en septiembre. No los conoce nadie, ¿no? En la provincia de Buenos Aires vos salís a caminar, no saben quiénes son. No, está bien. ¿Y Vos- tenés qué cantidad de votos? Vamos a ver, Y vamos a tenés ver. los votos de los que no fueron a votar, que no quieren a Milei y no quieren a Cristina. Eso van a está bien. seguir siendo votos. Para mí, ¿No el van a ir a votar? ausentismo, La gente que no quiere ir a votar es que dice, ¿por qué voy a ir a votar si no quiero esto y tampoco quiero esto? y además por otra cosa, porque los argentinos se han dado cuenta que el voto en la Argentina realmente no es más obligatorio. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó en la última elección. Antes, sacaba la libreta de enrolamiento a las Que mujeres, la decíamos, libreta tenés que ir a cívica, votar, si no te- Claro. y te la tenían que sellar porque si no, por ejemplo, no sacabas pasaporte. Claro. No te daban la posibilidad de entrar a un empleo público. Bueno, el otro día yo salgo de votar en la última elección con el papelito que te Debería dan ser. y mi mujer me llama Claro. y me dice, ¿me puedes traer por favor leche? Le digo, espera un segundo. Agarré el papelito y lo empecé a anotar en el papelito. Yo no uso esto para anotar porque soy viejo. Y ese papelito, ¿por qué no me importaba? Porque sé que después lo tiro, porque a nadie le importa nada. Entonces, acá vos tenés un sector que no quiere a nadie, pero que al mismo tiempo siente que no está compelido por una obligación a votar. También. Y entonces Claro. esto también Pero va a los hacer que haya resultados- mucho pero, Carlos, los resultados de la economía no mueven a la gente si justamente lo que estamos hablando es de los buenos resultados de Milei o del superávit, de la baja inflación. Lo que pasa que no a No todo el entiendo. mundo, no todo el mundo la economía le da igual.
Si vos estás en los sectores más humildes, estás muy bien comparado con lo que era antes, porque Sí. tenés una AUH mucho más grande, porque tenés una red social que te contiene, porque hay mucho empleo en negro que te banca, entonces te alcanza más la plata. Y para la gente que va al supermercado o a la tienda, sí, todas las semanas vale lo mismo, para ellos Eso es está. verdad, Carlos, Sí. pero le traslado Para otra que pregunta. termine. Sí. Pero en los sectores medios la película es otra. ¿Cuál es? Los sectores medios pierden. Es así. El tema es el tema del empleo, cuando el desempleo, que ya emerge como una de las preocupaciones en... Bueno, los esa es distintos una vieja estudios. discusión mía con Carlos Pañi. Mirá, Sí. yo te lo voy a repetir lo que le dije acá a Carlos, en público y en privado. Es verdad que está en todas las encuestas. ¿Sabés cuál era la preocupación más importante cuando fuimos a la reelección con Menem? La desocupación. ¿Sabés cuál era la desocupación? 18%. Hoy hay 6.5%. No. Y ganamos con el 50% de los votos. ¿Por qué? Porque la gente lo que le preocupaba era fundamentalmente la inflación. Nosotros fuimos a la reelección con una inflación del 2% anual. Esa No, fue la eso diferencia. es una realidad, pero Esteban Mirol en este programa dijo, yo también te bajo la inflación, le traslado la pregunta, no es mía, yo también te bajo la inflación si piso el presupuesto, si le saco los medicamentos a los jubilados, si pagan el 30% los jubilados, si la obra pública, el acceso sur de la Ruta 40 en Mendoza es una calamidad, si piso eso y puedo provocar accidentes, digo, así también se baja la inflación, con un costo social. El costo social viene hace 20 años de kirchnerismo. Igual me parece, no, y cambiaron las épocas. Me encanta porque tenemos a la voz de la experiencia, fue parte de un gobierno que a hoy está en auge para toda la juventud. Mis hijos no conocieron y ven la Cierto, serie sí. de Menem, entonces Sí. también está bueno conocer un poquito más y a fondo de lo que fue. Cambian los escenarios. Ujú. A mí, que vivía a lo mejor cuando justo me vine del interior y tener un presidente riojano, y a mí me llega porque también viví los 90, ¿no? Lo que era Ski Ranch, lo que era Junior, llamado como el mismo hijo del presidente. Cada uno tiene sus recuerdos. A mí me parece que hay ciertas similitudes en la farandulización del presidente cuando estuvo con Fátima Flores, que después Yuyo, que vaya a saber quién viene. Hay ciertas similitudes, pero bueno, hay que esperar. Yo quiero decir algo, si me permiten, Sí, final siempre. respecto... No, igual no terminamos, todavía quiero jugar con usted. No, ¿eh? porque parecía un punto final tuyo. No, quiero jugar. Yo quisiera decir algo respecto a Carlos Menem y sus amores. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar con Carlos 2 años antes de su muerte. Y me dijo 3 cosas que me quedaron y que las voy a repetir acá. La primera, el amor de mi vida fue Zulema. Mira, Un día estábamos en una... su lema está muy bien, tenés que ver la serie. Sí, él está Un día muy- estábamos charlando con él, y hago un paréntesis de esto que estaba contando, y estaba Zulema en la mesa, y él me dice, ¿cuántos años tenés vos de casado? Y yo le contesto y me dice, yo te gano. Entonces Zulema lo mira así. Y entonces otras él dice, bueno, épocas también. con algunas interrupciones. Claro, culturalmente era otra época Era. donde las esposas permitían, mirar para otro lado. Carlos quería ganar o ganar hasta en los años de matrimonio. Sí. Bueno, así es. También Bueno, las segundo tema, sociedades perdóname. conyugales, se maneja, cada uno maneja su... Segundo tema que me dijo fue, Sí. Zulemita realmente ha sido una hija excepcional que todo padre tiene que envidiar porque me está cuidando ahora, Sí. que estoy enfermo y solo, Qué bárbaro. porque cuando te vas del poder los teléfonos dejan de sonar. Mirá. Todo eso. Y la tercera cosa que me dijo ¿Le fue, dejó de sonar el teléfono a Menem? y No, mucho, pero fue comparado con lo... No, No, bueno. siempre si lo comparás seguro, querida, es así. porque el poder es así, pero Es así. igualmente él conservó relaciones hasta el No, último por aliento supuesto. de personas Más que aún, lo- más aún. Sí, Yo les sí. cuento una cosa que no está muy contada. Milei era un panelista de televisión, Sí, lo sabemos. y ustedes saben que lo llamó Menem. No, yo no. Ah, bueno, pues esa es una anécdota poco conocida. no. Menem llama al canal, a este canal, Sí. y pide hablar con Milei. Milei creía que era una broma. Y lo invita a almorzar. Mira. Y cuando llega a la casa de él, Menem esperaba siempre en la puerta, al estilo del interior. Lo recibe y le dice, vos vas a ser el próximo presidente. Ay, sí, yo lo escuché eso. Y entonces Milei le dice, no, presidente, yo soy un Fantino hombre creo que lo contó. Claro. que está dando una batalla cultural. Bueno, lo invita a comer, charlan y qué sé yo, de un montón de cosas. Y en un determinado momento, Milei le dice, bueno, muchas gracias, acuérdate, serás presidente. Que no termina igual. Bueno, tenemos un juego. La producción No, perdón. que sí termina igual. Menem terminó espectacular. Bien. Perdón, el gobierno nuestro terminó con 2% de inflación anual.
no nos vamos a comer nosotros el desastre del final, que fue de la Rúa, que tenía que haber entendido lo que su servidor le dijo a él y a Cavallo, que también puede testificar, que yo dije, cambiemos el ratio de convertibilidad, pasemos de 1 a 1 a 1,50 a 1, y esto sigue por muchos años. Seguir con la bicicleta. Pero no. Pero sí, lo digo bien, no estoy siendo irónica, ¿eh? Con 1,50 a 1 seguíamos. Lo que pasa es que había un error de interpretación de Cavallo, que en ese momento, en lugar de hacer eso, hace una canasta de monedas confiando en la autoridad federal norteamericana económica que lo respetaba. Pero en el medio se cayeron las Torres Gemelas. Y Estados Unidos dejó de mirar. Sí. Perdón, nos quedan 2 minutos, pero rapidito, la producción se esforzó en hacer un juego muy divertido. A ver. El juego de la producción que propone es... ¿te firmarías el siguiente decreto? Tenemos rapidito. ¿Se lo firmarías o no lo firmarías? Ay. Agregar un día al fin de semana. Sí. No. Nombrar al choripán comida nacional. Sí. Con una temperatura menor a 2 grados no se sale a trabajar. No. No lo votamos, Carlos, no lo votamos. Todos los funcionarios deben tomarse un colectivo una vez al mes. Esa está buena. Sí. Muy bien, Carlos. Bien. Todos los jingles de campaña deben tener base de cumbia. ¿Qué sé yo? Yo no sé cuál es la música que hoy está de moda, no soy un bailarín, así que... Bueno, La de eso usted no tuvo. sabemos. Todos los trabajos deben empezar después de las 9 de la mañana. Ni loco. No, ¿qué hacemos nosotros? Y mi décima Escuchados. vota por sí, ¿eh? Ningún político puede cantar o bailar en campaña. Por favor. Bueno, depende cómo cante y cómo baile. Los que conozco en general no cantan ni bailan bien. Ya con Michetti, firma, llegamos Carlos, al dale. tope. Macri, Milei, Los discursos Cristina. políticos no pueden superar los 2 minutos. Eso sería maravilloso. Bueno, firma. E imposible. Dejan de existir las filas en los bancos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. En este video, obviamente, Carlos Rucauf con, ahí en el equipo de Desayuno Americano en América TV con Pamela David y algunos otros periodistas que bueno, obviamente tiran en contra de Javier Milei, como obviamente no podemos esperar otra cosa en el canal este de América TV. Y Carlos Rucauf me parece muy, como siempre, un genio. Carlos Rucauf es un tipo que entiende toda la política, la mira desde otro ángulo. Yo creo que eso tiene las personas mayores en general. También si nos ponemos a ver así, Agustín Laje para mí también ve la política desde otro ángulo, desde mucho más arriba, y es muy joven. Pero por lo general la gente grande que tiene buenas ideas, como Carlos Rucauf, lo ve desde ese ángulo porque ya vivió muchísimo. Y entonces a todo esto que ahora vienen a llorar por el aumento a los jubilados. Si estuvieran discutiendo realmente el aumento a los jubilados, yo estaría dispuesto a dar el debate con esas personas, pero no están discutiendo eso. Están discutiendo si le voltean el plan económico a Milei o no. Ellos están discutiendo. Quieren que Milei se pase del presupuesto para que el ancla fiscal, el ancla el gran ancla que tiene Milei, que es el déficit fiscal, el superávit fiscal, quieren voltear el superávit fiscal. Eso es lo que quieren, porque si realmente quisieran discutir sobre los jubilados, entonces yo creo que Alberto Fernández ni siquiera hubiera ganado las elecciones, porque era obvio que ese tipo iba a romper el sistema jubilatorio, porque le daba lo mismo romper el sistema jubilatorio o no, porque fue uno de los gobiernos con más déficit de la historia. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar? ¿Viste? O sea, dicen que les interesan los jubilados, la universidad, qué sé yo, los discapacitados, pero no les interesa eso. Ese es el problema. Por eso es que la discusión se torna innecesaria, al pedo, estúpida. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por bancar como siempre. Un saludo, chau.